Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias. Bueno, gran hijo, el puto usted que espera que lo metas en. Buenas tardes, profe. Ahora yo soy una persona muy versátil. Si me mandó para Chiquinquirá, yo le trabajaba a Chiquinquirá. Marica, a mí me encanta la salchipapa, permíteme alguna mierda. A caminar, a comer, a mirar las estrellas, alguna mierda. Así se va a ver el bote. Bueno, muchachos, buenas tardes nuevamente para todos. Ya veo que ya se están empezando a conectar, entonces podemos ir empezando el día de hoy. Entonces vamos a hablar de los problemas tipo 2, que los problemas tipo 2, digamos, nos los saltamos para poder darle, digamos, paso a los tipo 3 y favorecer de pronto la parte de preparar la asignación o el informe de avance que tienen para la próxima semana. Entonces, hoy vamos a ver los problemas tipo 2. Ya saben que hasta problemas tipo 2 es el examen parcial. Eh, Luego de eso voy a volver a hacer como una especie que quizás quedó muy en el aire, lo de los diámetros, diámetro nominal, diámetro interno y diámetro externo, como para que lo tengan más claridad y quizás de pronto mostrarles otras tablas que pueden encontrar de materiales para que sepan cómo interpretarlas, puesto que hubo algo que no mencioné, es, bueno, las tablas suelen tener las columnas con el diámetro nominal o el diámetro comercial, podemos llamar así. También tienen la cédula y el diámetro externo y el interno. Si tienen el interno, ustedes entran y buscan el que esté más cercano a su diámetro interno. Pero me hicieron caer en cuenta que hay algunas tablas que solamente tienen el diámetro externo, no tienen el diámetro interno, pero tienen el espesor. Entonces ustedes tendrían que calcular el diámetro interno restándole al externo dos veces el espesor cuando vayan a hacer eso. Y son un tipo de tablas que se encuentran muy comúnmente. Entonces ahora miramos, por ejemplo, en esas tablas para que no tengan de pronto los grupos que no lo han hecho, no tengan problemas este fin de semana o hoy haciendo la parte de seleccionar el diámetro. Pero es simplemente porque la tabla como presenta la información, pero digamos que se sobreentiende que ustedes entran a esas tablas a buscar el diámetro que se aproxime más a su diámetro interno. Listo. Pero entonces eso lo hacemos, digamos, en la segunda parte de la clase. La primera, entonces vamos a mirar esos problemas tipo 2 que de cierta manera con los problemas tipo 2 tenemos una ventaja y es que ya vimos los tipo 3 que desde mi punto de vista son los más complejos, pues porque es lo del diámetro. Estos tipo 2 se caracterizan porque desconozco la velocidad o el caudal. Entonces, claro, como partimos de esa ecuación de continuidad que relaciona las tres, caudal igual a velocidad por área, por eso es que se vuelve tan relevante, por ejemplo, si esas tres desconozco dos, entonces no puedo calcular, pues quedo maniatado, ¿cierto? Puedo conocer el caudal, pero si no conozco el diámetro, no sé la velocidad. Puedo conocer el caudal, pero si no sé la velocidad, no conozco el diámetro, ¿cierto? Y lo mismo, la única es que conozcan menos dos para sacar la tercera, entonces por eso es que esos problemas se vuelven tan, no complejos, se pueden volver largos o hay que iterar, ¿cierto? Porque quedan ahí esas dos variables, diámetro y velocidad, que son relacionadas, que de ellas dependen las otras condiciones, por ejemplo, factor de fricción, pérdidas por accesorios, todo eso, entonces ahí es por eso que tienen mayor grado de complejidad los problemas en los cuales desconozco la velocidad o el diámetro. Ya vimos los tipo 3 que son los problemas de tipología iterativa, ya más o menos creo que pues esperaría ya que la mayoría de grupos hayan empezado o ya tengan un gran avance en el cálculo del diámetro, que de cierta manera es un problema iterativo. Y bueno, no sé si antes de que empecemos con los tipo 2 como les decía, los tipos pueden ser un poquito más corticos que los tipo 3, sin embargo, también son iterativos. En los tipo 2 desconocemos lo que es la velocidad. Entonces, ahí vamos a tener que también suponer factores de fricción, eh, pero la idea es hallar la velocidad, expresar como la velocidad en términos de lo demás. Listo. No sé si de pronto hay alguna duda o algún comentario hasta lo que vimos la clase anterior, lo de diámetro nominal y diámetro interno y eso, y cédula.
las podemos dejar para ahorita, que eso lo tomamos ahorita, pero no sé si tienen alguna pregunta referente a los problemas tipo 1 y tipo 3, que es los últimos que hemos visto. No, profe, yo pienso pues personalmente que el problema que más se le podría presentar a uno sería iterando. Por lo demás, pues como la comprensión del ejercicio, yo creo que está bien. Ah, listo, Cristiano, muchas gracias. Sí, yo creo que lo mismo. Como yo les decía, si usted lleva el problema bien organizado, pues, sí, las unidades consistentes, y no tiene error de calculadora, a medida que va iterando se va a dar cuenta que es fácil, ¿cierto? Si lo hace a mano, obviamente va a requerir más tiempo por hacer los cálculos a mano, pero es eso, la iteración, tratar de cierta manera, ser muy organizados, digamos, como que es como la sugerencia. A uno también le pasa, pues por ejemplo, cuando yo estudiaba mecánica de fluidos, pues hacíamos los parciales a mano, era pues, no, así, y puro diagrama de Moody, y los parciales eran pues, la clase, yo no vi fenómeno, yo no vi fluidos con Elías, con el profesor Elías, sino con otro profesor que ya no está, y la daba de 6 a 8 de la mañana, y él prácticamente los días que era examen reservaba el auditorio el 19 y hacíamos el parcial en 4 horas porque eran muy largos, porque había que iterar muchas veces, y ya van a ver cuando veamos los problemas que siguen de ramificaciones y que incluyen bombas, se vuelve más largo el procedimiento hacerlo manual, porque a veces ni siquiera se tiene claridad sobre, por ejemplo, el final del semestre pasado de esta materia sí fue muy largo, creo que les di 4 horas y en grupos, pero era porque llegan unos problemas que después los vemos, pero no es como para asustarles, sino que es largo. El problema no es que sea difícil, es que es largo. Entonces, son problemas con ramificaciones, entonces eh, es como varias tuberías, pero que se unen en cierto punto y uno no sabe la dirección de flujo. Entonces ahí se le mete a uno el problema, se complica porque se tiene que suponer la dirección de los flujos. Si todos convergen, o sea, la dirección tampoco es clara. Y si le metía, como el semestre pasado se evaluaba bombas, tenía como una bomba acá. Entonces se vuelve muy maluco porque aparte de iterar en función de los velocidad, diámetro, factor de fricción, también hay que empezar a suponer la dirección de los flujos. Entonces, eso cambia el problema por el balance de masa, porque entonces ya no todas entran, salen, y esos son largos de hacer, digamos, manual, porque entonces si no le da con la primera suposición, le toca volver a empezar, porque cambia el balance de masa. Esos son largos, igual esos cuando los veamos van a dar cuenta que es largo, no difícil, sino largo, porque toca hacerlo así. Y quizás no sea tan fácil de programar, porque la dirección de los flujos pues es algo cualitativo. Usted dice, va en esta dirección, va en esta, entonces le toca cambiar directamente el balance, ¿cierto? Pero no, pues eso, entonces uno se demoraba mucho haciendo eso, entonces por eso eran los parciales tan largos. Pero bueno, eso ya es tema de las próximas semanas cuando ya hayamos visto esto. Vamos entonces a mirar, como les decía, entonces los problemas tipo 2 de una vez para que lo hagamos rápidamente y socialicemos el ejemplo y podamos, digamos, darles más herramientas a la hora de interpretar lo que tiene que ver con cédula y esas cosas. Listo, entonces estamos en los problemas tipo 2. Ya, esperen que acá hubo un error. Qué pena que se me abrió otra cosa acá. Otra vez. Listo. Vamos entonces a mirar los problemas tipo 2. Los problemas tipo 2, entonces como les decía ahora, desconozco lo que está relacionado con la velocidad.
¿cierto? Entonces, por ejemplo, como les decía en la clase anterior, ustedes para saber que es un problema que requiere Bernoulli modificado, básicamente necesitamos tener las propiedades conocidas, las propiedades del fluido, en eso no cambia, en cualquier tipo de problemas de estos tenemos que tener las propiedades del fluido conocidas, las características de la longitud en este las conozco, en el caso 3 no, desconozco el diámetro, acá sí conozco todo, conozco diámetro, longitud, rugosidad o material. Conozco caídas de presión, ¿cierto? Entonces también es conocida. Entonces desconozco el caudal o la velocidad media o ambas, prácticamente ambas, porque si usted tiene diámetro conocido, ¿cierto? Y tiene caudal, puede sacar la velocidad. Entonces no habría por qué iterar. O si conoce la velocidad y como arriba supuestamente conoce todas las características de la tubería, no tendría por qué iterar porque como conoce todas las características, conoce el diámetro y con la velocidad saca el caudal. Entonces en este caso, cuando hablamos de que son tipo 2 es porque no conozco ni caudal ni velocidad media. Claro, si usted conoce el caudal o la velocidad, pues puede hallar la tercera variable que falta, lo que hablábamos ahora. Son tres variables que están relacionadas en ese balance de masa. Caudal es igual a velocidad por área. Entonces, si usted desconoce dos, no puede hallar la tercera, pero si conoce dos, pues puede hallar la tercera. Entonces acá no conozco ni caudal ni velocidad media para que sea un problema tipo 2. Profe, si conozco el caudal y el diámetro, pues no tendríamos por qué meternos a hacer un problema como se sugiere que sea tipo 2 porque es de solución directa. Listo. Probablemente si conoce eso, podría ser otro, pues si conoce el diámetro y conoce todo lo que tiene que ver con, pues, o el caudal o la velocidad, pues sería más bien un problema tipo 1 en función de lo que le pregunten, ¿cierto? Entonces a uno identifica qué tipo de problema es. Listo, entonces en estos problemas no conozco ni el caudal ni la velocidad media. Listo, no conozco ninguna de las dos. Procedimiento sugerido para determinar ese caudal y o velocidad media, o las dos prácticamente, porque las dos son desconocidas. Procedimiento muy similar a los procedimientos que corresponden a los problemas tipo 1 y a los problemas tipo 3. Muchos pasos son similares, pues, tienen sus variaciones, pero bueno. Primer paso es importante, el listado de suposiciones, lo podemos llamar así, es garantizar que en efecto puedo aplicar el principio de conservación de la energía de Bernoulli para resolver el problema. Sabemos entonces que debemos garantizar que sea estado estable, garantizar que sea flujo incompresible isotérmico, ya sabemos que sobre el papel podemos decir eso, en la vida real quizás ya con los gases no podemos decir eso, lo mismo isotérmico. Identificar qué tipo de pérdidas hay, si hay de las dos, o sea, si hay por fricción y accesorios o solamente hay por fricción, ya sabemos que lo que pasa realmente es que siempre hay pérdidas por fricción, cuando no hay pérdidas, pues siempre van a haber pérdidas por fricción, mejor dicho. O sea, en la vida real, la vida práctica, ya en un ejercicio para que no hayan pérdidas por fricción, lo que hablábamos en la clase anterior, tiene que ser muy explícito que lo diga. Y la naturaleza del fluido, que en eso sí no tenemos ningún tipo de restricción, puede ser newtoniano o no newtoniano, ya entendiendo que si es newtoniano, pues hay unas ecuaciones, si es no newtoniano, hay otras. Pero es básicamente garantizar las condiciones que permiten evaluar un problema desde el punto de vista del principio de conservación de la energía mecánica o de Bernoulli. Quizás ahí, ahora que lo pienso, faltaría, por ejemplo, para garantizar que se cumpla lo de Bernoulli, faltaría, por ejemplo, mencionar que sea lo mismo, que se vaya a aplicar a lo largo de una línea de corriente en esas suposiciones, que es la otra suposición que debe cumplirse en Bernoulli. Pero acá, cuando uno plantea la ecuación de conservación y deja claro cuál es uno y cuál es dos, se supone que esa sería como la trayectoria que va a evaluar. Listo, entonces ahí de cierta forma cubriríamos esa parte de que ambos puntos estén en la misma línea de corriente, ¿cierto? La segunda es plantear la ecuación de Bernoulli, ya sabemos, garantizando que se cumplan las restricciones. Importante acá que usted deje claro cuál es el punto 1 y cuál es el punto 2. A veces no se tiene diagramita del problema, otras veces sí, entonces es importante dejar claro cuál es eso. Sabemos que el punto 1 o los términos que van al lado, a este lado de la ecuación, se está hablando así, o sea, al lado izquierdo corresponden al punto inicial, ahí es donde coloco el menos h, lo que va al otro lado del igual corresponde al punto de llegada, ¿cierto? Punto 3, aquí ya hay variación, porque ya es expresar la velocidad en términos de los parámetros contenidos en la ecuación de Bernoulli. En el caso anterior, lo que hacíamos era una expresión para el diámetro en función de lo demás. Acá hacemos es una expresión para la velocidad en función de lo demás. Recuerden que estos procedimientos son sugeridos, ¿cierto?
Esos procedimientos no están en ningún libro. Los procedimientos no así que me los inventé yo, sino que yo los planteé en función de lo que a mí me parecía más fácil a la hora de resolver el problema de una manera organizada y también para que ustedes procuren hacerlo así y haya menos error y sea incluso hasta más fácil de revisar. ¿Por qué lo digo yo? Porque es común que en otros libros, por ejemplo, los ejemplos que están acá, si alguno los quiere buscar solucionados y comparar, por ejemplo, las respuestas con las que yo les doy, estos ejercicios son del libro son de fluidos, de la versión en inglés del 2009. Allá no lo resuelven así paso a paso, allá lo resuelven como suelen resolver los problemas de los libros, plantean Bernoulli, cosas así. Para mí es más fácil si la variable que estoy buscando es la velocidad, a la hora de iterar, dejar esa velocidad expresada en lo demás y empezar a reemplazar el factor y voy calculando velocidad. Pero puede que en otros textos no lo hagan así, o sea, que iteren de otra forma. Lo más recomendable es como iterar suponiendo valores del factor de fricción, porque uno ya tiene más restringido eso. Sabe que el factor de fricción es mayor a 0, sabe que es un valor positivo. De cierta manera, para fluidos newtonianos, la mayoría de factores de fricción no van a llegar al orden de 1, pues de la unidad. Ya no newtonianos probablemente sí le den mayores a la unidad, pero digamos que uno se puede mover y con la suposición de suponer el factor de fricción 0.005 o la suposición que se haga, puede, digamos, converger fácilmente. Mientras que un diámetro, una velocidad, si usted no las conoce, usted, digamos, la velocidad puede ser cualquier valor, o pues si se está moviendo mayor a 0, pero puede llegar desde 0.001 metros sobre segundo hasta 1.000.000 de metros sobre segundo en cualquier ejercicio. Vemos el diámetro pues sabemos que es positivo, mayor que 0, pero un diámetro puede tomar cualquier valor, ¿cierto? Desde poquitos centímetros hasta 30 centímetros, entonces es más difícil, digamos, uno cerrar, digamos, de cierta manera los valores en los cuales itera, mientras que con el factor de fricción no estoy diciendo que siempre les va a dar menor a 1, pues en los no newtonianos da mayor que 1, no, pero digamos es más cerradita, pues no vamos a tener un factor de fricción de 1.000.000, no vamos a tener un factor de fricción de, bueno, de 100, no lo he visto, ¿cierto? Entonces usted sí puede tener una velocidad de 100 metros sobre segundo, pues si es un fluido muy poco viscoso, pues bajaría las cosas, un diámetro no sé, 50 centímetros, un oleoducto, algo así. Entonces ahí ya queda como más difícil suponer valores semilla para velocidad y diámetro. Entonces por eso me parece que es más práctico suponer el factor de fricción. Pero si lo ven en otros textos, puede que en otros textos encuentren, perdón, el procedimiento de manera diferente o iteren en función de otra cosa o hagan una igualdad y hasta que la igualdad se cumpla. Ya eso es dependiendo del autor. Lo importante es que si hay que iterar sí o sí, independientemente del método o el parámetro que quiera iterar, toca iterar porque no hay forma de sacar directamente la variable o las variables que están desconocidas. Les expresamos acá la velocidad en función de lo demás, ¿cierto? Ya no es el diámetro, sino la velocidad en función de lo demás. Pues la velocidad sale en el Bernoulli al cuadrado, por ahí está el caudal, entonces en el caudal también aparecería la velocidad, entonces en las pérdidas aparece la velocidad, entonces probablemente obtengamos expresiones, la velocidad al cuadrado, a la 3, o sea, polinómicas de varios orden, entonces habría que analizar en el caso de que hayan varias raíces, pues que la velocidad en este contexto tiene un valor positivo y que tiene valor positivo y es real, ¿cierto? Que no es ni la velocidad imaginaria, ni aquí hablamos de velocidades negativas, pues no analizamos la velocidad como vector, sino la magnitud, entonces la tomamos como positiva. Luego de eso, entonces, en función de la expresión que tenemos para la velocidad, hacemos nuestro respectivo listado de variables. Ya ustedes saben que son 3 tipos de variables que se pueden clasificar en conocidas, las que da el ejercicio de manera directa, las que puedo consultar de fuentes externas. Básicamente lo más común que usted pueda consultar en fuentes externas es las propiedades del fluido, viscosidad y densidad, las características del material en términos de rugosidad, si no se la tienen, pues en función del material saca la rugosidad, los coeficientes de pérdida de los accesorios, los K, también los puede sacar de fuentes externas. ¿Qué más de fuentes externas? Sí, las K de los accesorios, las propiedades del fluido y la rugosidad. Es como lo más usual que se saca de fuentes externas, ¿cierto? Y la otra es las desconocidas. Entonces ya sacando usted cuáles conoce, cuáles puede sacar de otra fuente externa,
pues ya puede sacar cuáles son las desconocidas, que digamos serían las que habría que buscar darles un valor a la hora de solucionar el problema. Listo, y aquí empezamos. Acá hay algo que difiere de la suposición que hacíamos de factor de fricción en el diámetro. Cuando estábamos con el diámetro, suponíamos este valor de fricción como punto de partida, punto 005. Acá, la sugerencia, como para ir cerrándonos más, es la siguiente. Entonces, ya tenemos la velocidad en términos de lo demás, probablemente en términos de factor de fricción. Luego hicimos nuestro listado de variables, entonces ahora ya empieza el proceso iterativo. En el proceso iterativo vamos a empezar a suponer el factor de fricción. Para este factor de fricción no se sugiere, digamos, partir de un valor estándar, por así decirlo, como .005. También lo podríamos hacer, pero acá podemos de pronto incluso cerrarnos más, o sea, acercarnos más a ese valor. Para eso, entonces, la suposición que se hace de factor de fricción en este tipo de problemas es, si estamos en fluidos newtonianos, me puedo basar en el valor establecido en el diagrama de Moody para la respectiva relación E sobre D. Si estamos en un fluido newtoniano, tenemos esta herramienta que es útil, que es que ya tenemos un diagrama que relaciona factores de fricción con E sobre D y Reynolds, ¿cierto? Cuando estábamos en los problemas donde desconocía el diámetro, pues como no conozco el diámetro, no puedo saber cuánto vale E sobre D, ni puedo saber cuánto vale el Reynolds, porque ambos parámetros involucran ese valor de diámetro. El Reynolds necesita diámetro, y la relación E sobre D necesita el diámetro. Ahí no podría utilizar este, pero acá conocemos el diámetro en teoría. Lo que no conocemos es la velocidad. Entonces yo no puedo calcular el Reynolds todavía porque no conozco la velocidad, entonces no puedo calcular el Reynolds. Pero yo ya tengo un valor que conozco de este diagrama, que es la relación E sobre D, porque sí conozco el diámetro, ¿cierto? Aquí no conozco la velocidad, entonces no puedo calcular el Reynolds, la velocidad es mi objetivo. Acá sí conozco E sobre D porque el diámetro se supone que es conocido. Entonces, si ustedes observan, el diagrama de Moody tiene una característica, y es que cuando se alcanza un régimen turbulento, muy turbulento, lo que hablamos en una clase anterior, ya independientemente del valor del Reynolds, el valor del factor de fricción es constante para una misma relación E sobre D. O sea, si la relación E sobre D es, por ejemplo, esta, punto 0.15, ¿cierto? Independientemente del Reynolds, si está por encima de este 10 a la 5, ese valor de factor de fricción es constante, o sea, se vuelve como una línea así horizontal. Entonces, la suposición que usted puede hacer es, como usted ya conoce cuánto es E sobre D, ¿cierto? Entonces, usted ya sabe cuál es el valor mínimo que tendrá el factor de fricción. Entonces, ya va cerrando la iteración, porque ese punto 0.05 que se supone en el diámetro es un valor usual, es un valor como común que podría estar ahí cerquita, pero puede que no. Acá usted ya por lo menos sabe, porque como ya conoce esta relación y esto no va a variar, cuál sería como el valor mínimo del Reynolds, del factor de fricción. Entonces, bueno, mi relación E sobre D me da 0.006. Entonces usted se puede venir por acá derechito, por la línea cuando es derechita, y lee cuánto sería el factor de fricción. Se supone que este factor de fricción sería el factor de fricción mínimo que usted tendría en ese problema, el más pequeñito. Entonces ya a partir de usted saber cuál es el valor mínimo de factor de fricción que va a tener, supone ese valor a la hora de iterar. Y eso va a hacer que itere más rápidamente, o sea, que llegue a la respuesta más rápidamente, que converja, porque al menos usted ya tiene un límite fijo, que es el valor mínimo del factor de fricción. Entonces, esta es una ventaja a la hora de hacer la suposición del factor de fricción e iterar. Mientras que cuando no conozco el diámetro, yo no puedo utilizar este diagrama para nada, porque no tengo ni diámetro, entonces lo saco E sobre D. No tengo diámetro, no tengo Reynolds, paila, no puedo suponer, entonces por eso tengo que seguir la sugerencia general, que es un factor de fricción, digamos, usual, que es 0.005. Usual en fluidos no newtonianos, de hecho, en newtonianos, perdón, porque no newtonianos, pues ya eso sube más. Pero acá tenemos una ventaja, y es que si conozco el diámetro, eso implica no que calcule Reynolds, pero sí sé cuánto vale esta relación, y sabiendo cuánto vale esta relación, pues yo ya sé cuál sería más o menos el valor mínimo de factor de fricción que tendría. El mínimo, porque ya a partir de acá sabemos que este es el más pequeño y hasta ese lado va subiendo. Entonces ya usted con ese valor acá, se viene derechito siguiendo la línea cuando es recta,
así, 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 y le diría cuál sería su factor de fricción mínimo, y a partir de ahí usted empieza entonces a hacer su iteración. Eso va a hacer que quizás, bueno, a veces en programando, pues independiente del valor semilla, usted le va a dar el software, si está bien programado, le da la respuesta. Pero si lo está haciendo manual, pues entonces usted lo que quiere es, antes al contrario, buscar, digamos, la forma de que su primera suposición esté cerca al valor que usted espera para que no tenga problemas, ¿cierto? O sea, que esté cerquita, estamos acá, esté cerquita, digamos, al valor. Entonces ya ahí de cierta manera me voy acercando a por lo menos el valor mínimo que tendría. Y como ustedes ven en ese diagrama de Moody, esa línea cuando empieza a ser así derechita, abarca un rango muy amplio. Entonces quizás ese factor que usted supone al principio puede ser muy cercano al que tiene, si por ejemplo tiene régimen turbulento, porque mire que ella no es que sea solamente un pedacito que es horizontal, es bastante. O sea, hay desde niveles de reinos, vea que para todas, casi todas, pues vamos para acá que son las menos rugosas, pero mire que para estas, uno va observando que para un gran rango de reinos, prácticamente ese factor es constante, por lo que ya es bastante turbulento el flujo, entonces ya prácticamente todo el fluido entra en contacto con la superficie de la tubería. Cuando hay mayor turbulencia significa que el fluido es menos viscoso, al ser menos viscoso, pues también el roce entre capas es menos probable, entonces de cierta forma, cuando es muy turbulento, pues ya independientemente del reino, o sea, el grado de turbulencia ya puede considerarse el factor constante, que es lo que pasa acá, que uno observa que llega a un valor de reinos donde ya es constante el factor. Listo, entonces ahí es mucho más fácil, por lo menos, tener esa primera acercamiento. Listo, acá si no, por ejemplo, para estos no newtonianos, ahí sí de pronto también quedamos encartados porque no conocemos el Reynolds, entonces ahí también podemos tener problemas. Entonces, la sugerencia es para newtonianos, suponga un valor de factor de fricción cercano a, pues, sacándolo de la relación E sobre D. Para los no newtonianos, como no tenemos un diagrama que tenga esa relación E sobre D, podemos hacer la misma suposición del diagrama de Moody, pero ya sabemos que no va a dar, digamos, muy similar al real, porque ya estamos hablando de un comportamiento diferente, que es un fluido no newtoniano, o suponer el mismo punto 005 de acá. Este es el punto 005 que suponíamos acá. ¿Listo? O sea, podemos utilizar esa misma consideración del diagrama de Moody y leer las relaciones sobre D y ese factor, trabajarlo así sea no newtoniano, como primer valor. Realmente, como es no newtoniano, pues más viscoso, entonces probablemente vamos a tener que ese factor va a ser mucho más arriba de ese que supuse, pero pues un punto de partida. O si no quiere ponerse así, supone para no newtonianos, como primera alternativa de factor de fricción, el que está recomendado para el diámetro, 0.005, como primer valor inicial. ¿Listo? Para newtonianos, hágalo el diagrama de Moody para que en una, dos o máximo tres iteraciones le dé la respuesta, le converja. Pero es como eso, como tratar de buscar alternativas para disminuir el número de iteraciones. Y ya sigue un procedimiento muy similar al del diámetro, por eso les decía que era muy parecido. Ya con ese factor de fricción, entonces calcule la velocidad, esa la vamos a llamar velocidad calculada. Con esa velocidad, entonces ya puedo calcular el Reynolds, calculo el Reynolds, con el Reynolds determino el régimen de flujo, si es laminar o turbulento, si estamos en fluido no newtoniano, entonces busco Reynolds LP o Reynolds plástico de Bingham, si es un plástico de Bingham, listo. Con ese número de Reynolds, entonces recalculo el factor de fricción con la respectiva fórmula que corresponde, o sea, ya no lo supongo, sino que ya lo calculo con alguna fórmula. Holebrook, ya Moody, pero ya Moody teniendo los dos datos, es sobre D y Reynolds, con las ecuaciones para un factor de fricción de plástico de Bingham, de ley de potencia, dependiendo del régimen. Lo calculo y hago la comparación con el que supuse inicialmente, es decir, saco el porcentaje de error y ya dependiendo del porcentaje de error, sé si terminé o debo volver a empezar. Entonces, nuevamente el factor de fricción
comparo el que calculo nuevamente en el paso 8 con el que supuse inicialmente, saco porcentaje de error, si da menor o igual al 3, bien, ya he terminado, mi suposición está bien, la velocidad que calculé, esa sería la velocidad apropiada. Si necesito calcular caudal u otra cosa, pues ya con la velocidad del diámetro sale. Si no, entonces me debo devolver y va a empezar nuevamente la iteración, pero ya sabemos que acá arriba, el que supongo nuevamente, es el que acabé de recalcular. Y ya, entonces ya se vuelve así el procedimiento. Entonces miren que el procedimiento es muy parecido al procedimiento que tenemos acá para diámetro, solamente que ya esta vez lo que hacemos es tratar de colocar la velocidad en términos de las demás cosas, suponer un factor de fricción, tenemos de pronto una ayudita extra y es poder suponer un valor de factor de fricción mucho más cercano al real en fluidos no newtonianos, en fluidos newtonianos utilizando el diagrama de Moody, y ya el resto es iterativo. Tampoco es que sea tan complicado, tampoco es tan diferente de los tipo 3, solamente pues que acá ya gira en torno a la velocidad que se supone que en este caso es lo que desconozco, la velocidad y el caudal. Yo le pondría para el próximo semestre, le voy a poner acá un paso 10 que sea calcular el caudal, porque se supone que usted no tiene caudal, porque si tuviera caudal tendría que, pues ya no tendría que iterar, porque con diámetro y caudal saca la velocidad. Y entonces este sería el procedimiento para los problemas tipo 2. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, cómo les pareció el procedimiento, si les quedó claro de pronto lo de la suposición del paso 5, antes de que miremos entonces el ejercicio que está planteado. Sí, perfecto, claro. Listo. Bueno, vamos a mirar entonces el ejercicio. Ejercicio sin dibujito, por eso era que les decía que a veces es importante que ustedes determinen cuál es 1 y cuál es 2, porque a veces no hay dibujito. Este también es otro dibujo que yo saqué como para que ilustrara. Pero vamos a mirar entonces este problema. Bueno, pero yo salgo acá, es que no me ha cargado mi lápiz, el lapicito. No me sale como lo que sea, pero bueno. Vamos a mirar entonces este problema. ¿Listo? Vamos, ya sabemos que es tipo 2, pero entonces vamos a mirar si en realidad es tipo 2 o si pudiéramos identificar que es tipo 2 sin saber que es tipo 2. Dime que eres tipo 2 sin decir que eres tipo 2. Entonces, aire a una temperatura de 100 Fahrenheit y presión estándar. Listo. 100 Fahrenheit, aire. Con eso ya tenemos información suficiente para saber las propiedades del fluido, ¿cierto? Y presión estándar, la presión estándar es a una atmósfera. Siempre que les digan a ustedes, presión estándar es una atmósfera de presión. ¿Listo? Fluye desde una secadora industrial de ropa, secadora industrial. ¿Listo? Según el fabricante, el ducto por donde se transporta el fluido es de hierro galvanizado. Ahí ya hay otra información. Hierro galvanizado. Hierro galvanizado, puedo ir a buscar la rugosidad en tablas. Hierro galvanizado quiere decir que usted debería tener en cuenta eso y determinar pérdidas por fricción. Lo que hablábamos, por ejemplo, con la pregunta de Carla en la clase anterior. ¿Cuándo sé que un problema lo puedo resolver con Bernoulli ideal y cuándo con Bernoulli modificado? Acá, ya al hablar que es hierro galvanizado, ya le están dando a usted a entender que debería considerar ciertas pérdidas por fricción. Al decirle qué tipo de fluido es, también le están dando información para que usted determine, por ejemplo, la viscosidad, y ya sabemos que las pérdidas por fricción no son solamente por roce con tubería, porque puede haber tubería lisa, sino también por roce interno. Pues es igual, es un gas con baja viscosidad, bueno, pero ya el hecho de que diga hierro galvanizado, ya ahí está incluido lo de rugosidad, entonces tenemos que poner en cuenta lo de la fricción. Con longitud de 20 pies y 4 pulgadas de diámetro. Listo, en esos 3 primeros renglones tenemos propiedades del fluido de manera implícita. Aire a 100 grados Fahrenheit. Tenemos
toda la tubería prácticamente caracterizada. Longitud 20 pies, diámetro 4 pulgadas. Y tenemos el material, es decir, tenemos la rugosidad, o sea que ya tenemos chuleados los dos primeros cuadritos de acá. Conocemos las propiedades del fluido, o las podemos sacar con la temperatura y el tipo de fluido, aire. Las características, diámetro, longitud y rugosidad, las tenemos estas dos de manera directa, diámetro y longitud, nos las dicen, y la rugosidad al saber que es hierro galvanizado. O sea, hasta el momento puede ser o tipo 1, tipo 2, porque ya tipo 3 no es, porque en tipo 3 no conozco diámetro, ¿cierto? Además, no contiene más de 4 codos de 90 grados roscados. Es decir, el fabricante le dijo a usted, vea Cristian, el tubo por donde sale el aire tiene 20 pies, 4 pulgadas de diámetro y hay 4 codos. No sabemos cómo son los codos, pero hay 4 codos, ¿cierto? O sea que la tubería pues no es vertical, sino pues probablemente en alguna parte va a tener algún giro o algo, pero no le dan a usted información de eso, solo le dicen, en esos 100 pies, en esos 20 pies, perdón, hay 4 codos. Pero ya sabemos que hay accesorios. ¿Ya qué quiere decir eso? Que no podemos eliminar las pérdidas por accesorios, ¿cierto? Ya que le digan así, que tiene 4 cosas para que usted los tenga en cuenta y eso lo tenga en cuenta ¿en qué? En las pérdidas por accesorios. O sea que ya de acá, de ese primer párrafo, sabemos entonces que tenemos pérdidas por fricción y también que tenemos que considerar pérdidas por accesorios. Bajo estas condiciones, determinar el caudal del aire. Ah, bueno, ya entonces ya está tomando tintes de problema tipo 2, porque está diciendo determinar el caudal del aire, o sea, no me lo están dando. Si la presión al comienzo del tubo de ventilación es 0.2 pulgadas de agua. Pulgadas de agua es otra unidad de medida de presión, como pulgada de mercurio y pulgada de agua también es una unidad de presión. Manométrica, o sea, es una presión manométrica. Suponer que el aire es descargado a la atmósfera, o sea que tenemos la presión inicial o justo ahí donde comienza el tubo, que sería 0.2 pulgadas de agua manométrica y la presión atmosférica que se iría a la salida. No nos dicen cuánto es la presión atmosférica, pero no lo necesitamos saber porque como tenemos la otra en escala manométrica, podemos hacer nuestro balance de Bernoulli en escala manométrica y ya sabemos que en escala manométrica la presión de atmosférica corresponde a 0. Entonces ya tenemos las presiones. Entonces tenemos presiones también, listo. Y que al ser, esto es algo de lo que les hablaba en la clase anterior, y que al ser un fluido gaseoso, la diferencia de energía potencial, ρGH, entre el inicio y el final de la tubería es despreciable. Acuérdense que en la clase anterior les dije que cuando nosotros tuviéramos, en la clase anterior el problema decía que era una tubería horizontal, que me acuerdo que Jaime dijo que podíamos cancelar las dos alturas al decir que era horizontal, lo cual es válido, lo cual es un argumento válido y se podían cancelar las dos alturas. Si les decía, si por ejemplo no me dijera que la tubería es horizontal, o sea, me dijera, ah, una tubería de 100 pies, como acá por ejemplo no dice cómo está la tubería, de hecho dice que tiene codos, puede ser que la tubería tenga, empiece horizontal, haya un giro ahí, está un codo, otro giro, como el proyecto, gira hacia el este, así, pero que el tramo total sean 20 pies, pero que digamos no sea horizontal, es porque tiene codos y cosas así. Sin embargo, el hecho de que el fluido que esté transportando sea un fluido gaseoso, implica que ese delta de energía potencial que está, digamos, relacionado con los términos H1 y H2 del Bernoulli, pues que realmente esos términos lo que representan son energías potenciales, que ese delta de energía potencial lo puedo despreciar. ¿Listo? ¿Y por qué lo puedo despreciar en fluidos gaseosos? Solo en gaseosos, en líquidos no. En líquidos deberíamos tener información sobre las diferencias de altura, ¿cierto? ¿Por qué lo podemos hacer acá? Porque esa energía potencial, ρGH, ese ρg corresponde al peso específico del fluido. Y como habíamos hablado en manometría, cuando tenemos fluidos gaseosos, dado que este peso específico es tan pequeño en gases, pues uno desprecia, digamos, los cambios de altura, ¿cierto? No va a evaluar cambios de presión debido a cambios de altura porque este es pequeño. Lo mismo pasa acá. Realmente lo que hace Bernoulli es como un delta de energía de flujo, entonces por eso aparece P1 y P2. Delta de energía cinética, por eso aparece B1 y B2. Y delta de energía potencial, solo que ya los colocamos separaditos, por así decirlo. Entonces cuando tenemos gases, podemos decir, a menos de que, de que conozcamos pues la diferencia de alturas, esto es a menos de que no las conozcamos. Ya nos dicen cuánto vale H1 o H2, ya podemos sacarlas. Pero en este caso entonces, si tenemos gases y no tenemos, digamos, información sobre las alturas,
ustedes o cualquier persona puede libremente decir, vamos a despreciar la diferencia de energía potencial entre el punto 1 y el punto 2, puesto que es un fluido gaseoso y dado que los gases tienen un peso específico pequeño, la diferencia de altura, perdón, la diferencia de energía potencial va a ser más pequeña en comparación con los cambios que van a haber de las otras dos, de presión, de cambios en presión y cambio en energía cinética. Listo, entonces acá para que lo tengan en cuenta, listo, si les sale en algún momento un problema con gases, no se van a poner a dar vueltas porque no conocen la diferencia de alturas, sino que ya saben que pueden despreciar esa diferencia de energía potencial, puesto que es más pequeña, es menos significativa que las otras dos energías que están involucradas, la de flujo o presiones y la cinética o de velocidad, puesto que tenemos gases y esos gases tienen un peso específico, o sea, un producto ρ por G pequeño. En líquidos sí no pueden hacer eso. En líquidos sí tendríamos que tener información o alguna estrategia para poder sacar la diferencia de alturas. Listo, pero entonces ya acá nos damos cuenta que es un problema tipo 2. No tenemos caudal, es la pregunta. Y no veo en ninguna parte que hable de velocidades. Entonces ya cumpliría lo que dice esto. No tengo ni caudal ni velocidad. La caudal lo preguntan de manera directa y la velocidad no se sabe en ninguna parte. Tengo diámetro, pero sin las otras dos no puedo hacer la tercera, ¿cierto? Y tenemos de hecho la caída de presiones, si nos la dan, o sea, que es conocida, porque conocemos la presión al inicio de la tubería, que me dice que es 20 pulgadas, 0.2 pulgadas de agua, y que se descarga a la atmósfera. Pues ahí podríamos identificar que es un problema tipo 2, sin haber tenido en cuenta pues que estábamos viendo problemas tipo 2. ¿Listo? Preguntas, comentarios al respecto del enunciado del ejercicio, de pronto de las cosas que al leerlo inferí o he dicho hasta el momento que no les quede claro, antes de que miremos la solución, que ya la solución es seguir el paso a paso. Todo claro hasta el momento, profe. Listo, entonces vamos a mirar ahora la solución planteada. Bueno, antes de mirar, hagámoslo acá, este primer paso no necesita proyectarlo nada. Listo, entonces, paso a paso sugerido. Identificar y plantear aquellas condiciones que permitan el desarrollo del problema. Estado estable o estado transitorio. Si eso se va a abordar considerando el principio de conservación de la energía de Bernoulli, eso tiene que ser estado estable. Y bueno, digamos que usted se le olvidó que debe cumplir estado estable, pues si el problema no le dice que es estado transitorio, usted no coloca estado transitorio, usted se va por el camino fácil, que sería estado estable, ¿cierto? Porque estado transitorio implica que algo, al menos alguna de las condiciones del problema van a variar con respecto al tiempo. Entonces ahí, ¿qué me invento que varía con respecto al tiempo? No, entonces estado estable. Naturaleza del fluido, esto sí puede variar. Ya sabemos que es un fluido gaseoso, que es aire. El aire es un fluido newtoniano, listo. Si es no newtoniano, debe decirme el apellido del no newtoniano. No newtoniano, ley de potencia, no newtoniano, plástica de Bingham, incluso darme los parámetros, porque tampoco es que el mero hecho que le digan a uno, es un fluido no newtoniano, ley de potencia, quiere decir que ya usted sepa que cuál es M y cuál es N, no, o a menos de que le digan que es todo indicado y pues bueno, pero no newtoniano tienen que decirle a uno que es no newtoniano, usted no es adivino, y si no le dicen nada, dice que es newtoniano, que es la forma más fácil, o al menos para saber qué tipo de ecuaciones utilizar. Tipo de flujo, acá sí tenemos que garantizar que sea incompresible e isotérmico. Tenemos otro caso que es gas, aire. Ya sabemos que los gases no son incompresibles, que ellos son susceptibles a cambio de presión. Acá vamos a suponer que es incompresible, pero ya les digo que eso tendría, lo que les dije, tendría error desde el punto de vista práctico, porque sí son compresibles. Pues ahí, bueno, hacemos el caso omiso a eso y decimos que es incompresible e isotérmico, en parte por lo que los ejemplos con fluido gas también era para que tuvieran en cuenta lo del delta de energía potencial. Listo, pero ya sabemos que no, la parte práctica incompresible no son los gases no son incompresibles. Pérdidas de energía presentes, entonces ya lo definimos, o el problema lo decía, hablaba de unos accesorios, 4 codos de 90 roscados, o sea, bien definidos,
codos de 90, roscados, o sea, tenemos información ahí y son solo 4. Listo, entonces son los únicos accesorios que mencionan, no puedo inventarme más. Entonces, al hablar de codos y eso, ya sabemos que entonces tenemos que tener en cuenta pérdidas por accesorios, y ya el otro hecho de que hable de fluido, que con eso vamos a sacar viscosidad, que hable de que es una tubería de hierro galvanizado, ya con eso nos está dando a entender que debemos considerar unas pérdidas por fricción. O sea que en este problema vamos a tener las dos, las pérdidas por fricción y las pérdidas por accesorios. ¿Listo? Hasta ahí sería el paso 1. Mire que es muy fácil porque ya entendíamos, habíamos leído el problema, ya lo habíamos entendido, entonces ya sabemos qué responder, ¿cierto? Paso número 2, plantear la ecuación de conservación de energía mecánica, Bernoulli modificada en este caso. Se debe cumplir que el flujo sea incompresible, sea isotérmico e incompresible. Ya uno se va a dar cuenta, ya me voy dando cuenta de cosas que voy a agregar para el otro semestre. Colocar acá y que, digamos, los dos puntos vayan en una misma línea de flujo. ¿Listo? Entonces, bueno, ya sabemos que tenemos que aplicar ese Bernoulli. En este caso no tenemos dibujo, ¿cierto? Como en el que me dice que sí tenemos dibujo. Entonces acá tenemos que plantear el Bernoulli y dejar claros cuál es el punto 1 y cuál es el punto 2 para saber entre qué puntos es que estoy evaluando mi respectivo balance de energía. No necesariamente hacer un dibujo, no, simplemente decir cuál es 1 y cuál es 2 en función de la información que se le presenta. Se supone que tenemos una secadora industrial y que lo que estamos evaluando es el flujo del aire a través del ducto, ¿cierto? O sea, que él sale de la secadora y se descarga a la atmósfera. Entonces yo puedo decir, pues yo ya tengo clara cuál es la dirección de flujo, ¿cierto? El aire que sale por, no sé, el ducto que está conectado a la secadora, pues ahí donde entra el ducto desde la secadora, es el punto 1 y el punto 2 es, yo estoy haciendo hacia arriba porque supongo que debe salir hacia arriba porque, para que salga como una especie de chimenea, bueno. Pero, y el punto 2 es la descarga a la atmósfera, entonces ya sabemos entre qué puntos puedo aplicar mi Bernoulli, ¿cierto? Entonces, probablemente yo escribí eso y ya sabemos cuál es 1 y cuál es 2. Vamos a mirar aquí la solución. Listo, aquí está listado las suposiciones de las que ya habíamos hablado. Entonces, miren, el Bernoulli, yo aquí dejé claro eso. Como no tengo otra forma de dejarlo indicado, lo escribí. El punto 1 corresponde al inicio de la tubería, el punto 2 a la descarga. Ya sabemos que el inicio de la tubería es cuando sale de la secadora y entra a la tubería, y el punto 2 es cuando sale a la atmósfera. Listo, esta es la ecuación de Bernoulli, la de Bernoulli de siempre. En este caso ya sabemos que estas pérdidas deben incluir las dos, las que son por accesorios y las que son por tubería recta, porque habla de 4 codos. Listo, ese es el punto 2. Sencillo, simplemente identificar entre qué puntos voy a aplicar mi balance. Vamos con el paso número 3, veamos qué dice, antes de que miremos qué supuse yo. Expresar la velocidad en términos de los demás parámetros contenidos en la ecuación de Bernoulli. Listo. Entonces, esta señora que está acá, debemos simplificarla, considerando las condiciones que tenía el problema, y luego de que la simplifique, despejar velocidad en términos de los demás, aplicando, por ejemplo, si aparece por ahí, no creo que aparezca caudal, pues en Bernoulli nunca aparece caudal, entonces es fácil, digamos, dejarla toda en términos de velocidad. Listo. Entonces ahí de pronto, no sé, alguno de ustedes que me quiera ayudar de esta ecuación de Bernoulli, ¿qué términos, por ejemplo, podemos despreciar o qué términos se pueden anular? Porque las velocidades y las alturas. Cristian dice que las velocidades y las alturas. Cristian, ¿por qué las velocidades? Porque ahí, pues, profe, no están hablando como de un cambio de diámetro. Entonces se asume que el diámetro es constante a medida que va transcurriendo la tubería. Exacto, Cristian lo dijo, Cristian no está cometiendo ninguna infracción o ninguna violación ni nada al decir que las velocidades son iguales.
en ninguna parte del enunciado nos dice que el diámetro cambie. Ni siquiera el señor le dijo al muchacho, le dijo, solo hay 4 codos. Ni siquiera le dijo, hay una reducción, una expansión. No, él simplemente 4 codos. No habría por qué suponer que hay un cambio de diámetro. Entonces, es un solo diámetro. Si el diámetro es igual, se supone que el caudal es igual, porque se supone que el flujo que sale de la secadora es el mismo que va a salir por arriba de la descarga. No habla tampoco que haya una entrada ni salida adicional. Podemos suponer que la velocidad, el diámetro es igual, al ser el diámetro igual, el caudal sí también lo consideramos igual, entonces la velocidad tendría que ser la misma, porque el caudal igual a la velocidad por área. Entonces las velocidades se van. Profe, se supone que la acabamos de hallar en la velocidad, entonces sí se puede cancelar. Sí, es que la velocidad también va a estar acá en estas pérdidas. O sea, si usted puede cancelar este V1 y este V2, porque son iguales. Eso no quiere decir que ya el problema no va a incluir velocidad, para eso está hasta H. Si recordamos las fórmulas de H, esas fórmulas incluyen velocidad, entonces no es que se está haciendo algo malo en cancelarlas, ¿no? Ahora vamos a ver que si reemplazamos, si glosamos H en lo que corresponde a H, la definición de las pérdidas, pues vamos a ver que va a aparecer la velocidad. Entonces, listo, sale esta. Y la de las alturas, pues Cristian también nos dice que podemos eliminar las alturas. ¿Por qué? Por lo que hablamos ahora. No tenemos tampoco información de alturas, no habla nada, solo dice que es 20 pies, pero no dice que sea vertical, ni nada. Dice que tiene 4 cosas, hasta puede que vaya girando, listo. Y lo que les decía ahora, siempre que tengamos gases y no tengamos las alturas definidas, entonces, o forma, no es que no hay forma, no es por decirles que siempre que haya gases cancelen las alturas, pero porque puede que en algún problema de algún libro les aparezcan las alturas dadas. Pero en este caso, pues, es un gas, podemos decir que esta delta de Z, como usted viendo, este delta de Z que está asociado a un delta de energía potencial, lo podemos despreciar porque es más pequeño que lo que pasaría con el delta de P o energía de flujo y el delta de B. Entonces irían esta velocidad, esta Z1, esta velocidad y esta Z2. Y por acá, por interno, la estaba viendo si lo había escrito público o lo había escrito interno, pero por interno Sebastián Navarro me dice que podemos despreciar P2. ¿Por qué podemos despreciar P2, Sebastián? Bueno, no quiere leer Sebastián, le da pena. ¿Dónde está Te escribiendo? digo, Sí, dígalo. ¿Por qué bueno, podemos despreciar la P2? presión 2, primero estamos hablando de presiones manométricas, entonces como la presión 2 es la presión en la descarga que dicen de que está abierta la atmósfera, la manométrica es 0, Ajá, se pues puede ya, despreciar. exacto. Jaime ya nos acaba de confirmar la respuesta de Sebastián. P2 es 0 porque estaría en la atmósfera y estamos trabajando en una escala manométrica. Profe, ¿por qué la escala manométrica? Ahí dice que la P1, que sí se la están dando, es 0.2 pulgadas de agua manométrica. No hay problema. Listo. Entonces ya P2 se va porque esto lo vamos a hacer en escala manométrica. ¿Qué nos sobrevivió de esto? P1 sobre gamma, las pérdidas que no las hemos desglosado y ya. Todo eso es carreta hasta acá. Como el diámetro de la tubería no varía, entonces la velocidad no es igual a la de 2, lo que nos dijo Cristian. El problema indica que podemos despreciar los cambios de energía potencial, por lo tanto eliminar las alturas Z1 y Z2. Si no lo dice el problema, también lo pueden hacer. Aquí está ya todas las pérdidas desglosadas, los que yo le decía, que independientemente que cancele las velocidades que aparecen en el Bernoulli, la velocidad va a volver a aparecer y lo mismo el diámetro cuando yo haga el respectivo reemplazo de lo que equivalen las pérdidas por accesorios y las pérdidas localizadas o por fricción. Entonces esas pérdidas realmente son estos. Entonces aquí vuelve a aparecer la velocidad. O sea, no he quitado la velocidad, simplemente queda expresada en función ¿de qué? De pérdidas. Listo, entonces de acá lo que me sobrevivió, lo que decíamos ahora, yo porque no explico. Supuestamente yo ya había sacado P2. No sé por qué no he cancelado P2 acá. Bueno, acá supuestamente, aquí debe haber cancelado P2. No sé por qué no lo hice. De más que por ahí, así, aquí, acá todavía no he reemplazado el valor, pero ya la podía habernos cancelado. Aquí P2 es 0, pero no lo había hecho antes, pero sí se puede hacer desde antes. No sé por qué no lo hice. De más que se me había olvidado hacerlo, pero P2 se puede ir ya. O sea, no habría necesidad de seguirlo así expresando. Listo. Pueden sentirse libres de cancelar P2 desde el principio. No es necesario que hagan el listado y digan, ay, P2 es constante, es 0, ¿no? No, porque es manométrico. La pueden cancelar desde el principio. Listo, entonces acá básicamente H queda en función de P1, ¿cierto? Ya sabemos que está 0.
Ya sabemos la equivalencia de H, estas son las pérdidas por accesorios, la velocidad al cuadrado sobre 2G, por la sumatoria de las K. Sabemos que son 4 codos, de más que ahora reemplazamos estas K, más 4 veces el factor de fricción, L sobre D, velocidad al cuadrado sobre 2G, pérdidas por fricción, igual a P1 menos P2, ya sabemos que está 0, P1 sobre gamma. Ya acá es que entonces tenemos que despejar la velocidad, ¿cierto? Se supone que en este paso lo que debemos hacer es sacar una expresión de velocidad en términos de lo demás. Entonces acá saque factor común, velocidad al cuadrado sobre 2G, listo, despejo, quedó una ecuación, aquí quedó la ecuacióncita. Velocidad al cuadrado es esto, se está dividiendo, despejar, acá está el despeje, suelo reemplazar el peso específico por densidad por gravedad para que se cancele con la gravedad que suele aparecer por acá, pues es como una forma, o lo pueden dejar de una vez peso específico y arriba la gravedad, igual son parámetros conocidos. Pero bueno, es como la idea de sacar esta expresión lo más simplificada posible, ¿cierto? Entonces acá sería la expresión para la velocidad, sería una cuadrática, una raíz, pues probablemente si uno la resuelve puede que obtenga raíces negativas, la velocidad sabemos que no es negativa, o de pronto imaginarias, ¿no? Sabemos que acá vamos a trabajar con la magnitud de la velocidad, que sería un valor positivo, y supone que el fluido se está moviendo, entonces tiene que ser un valor diferente de cero también. No, pues si da velocidad a cero, quiere decir que el fluido no se está moviendo, entonces no estamos hablando de un problema de dinámica o de fluidos en movimiento, ¿cierto? Sería como estática para que no se mueva, entonces ahí ya sería también una inconsistencia, o sea, la velocidad tampoco puede darle cero. Entonces esta sería la expresión para la velocidad. Ya sabemos que P2 aquí sería cero, acá tenemos ya la sumatoria de las K, pues que probablemente abajo cuando hagamos el listado de variables y busquemos de las fuentes externas el valor de K, la sacamos, 4F, el factor de fricción, L sobre D. Ya teniendo en cuenta esta expresión que está acá, ¿cierto? La de velocidad, entonces damos paso a nuestro siguiente paso a nuestro siguiente paso, que es el listado de variables, ¿cierto? Las conocidas, las que puedo sacar de fuentes externas y las desconocidas. La clave, identificar qué sale ahí, entonces tenemos que mirar si conozco P1, P2, si conozco la sumatoria de la escala, la densidad, L sobre D, y lo que está involucrado en el cálculo del factor de fricción. Por ejemplo, para el factor de fricción necesitamos conocer rugosidad, Reynolds, y para calcular Reynolds necesitamos mu, densidad, entonces todo eso. Variables conocidas, P1, que es la presión a la entrada de la tubería, que es 0.2 pulgadas de agua. Dato conocido, dato que da el enunciado. Aprovecho acá de una vez y todo lo va a llevar las mismas unidades para después no tener problemas ni tener que hacerlo. Paso de pulgadas de agua a libra fuerza sobre pie cuadrado, porque estamos en sistema inglés, una pulgada de agua equivale a esto, libra fuerza sobre pie cuadrado, listo. Presión 2, que no sé, que ya la debe haber cancelado, pero bueno, presión 2 también es conocida, es cero manométricamente. L es la longitud de la tubería, que también nos la dan, 20 pies. D es el diámetro, que también es conocido, nos lo dan. 4 pulgadas, es decir, 0.33 pies, 12 pulgadas son un pie. También conozco información sobre estas K, conozco cuántos accesorios son 4 accesorios, o sea que son 4 codos de 90. Eso es información conocida, el tipo de accesorios. Las K es información que saco, o sea, el valor de K es información que saco de fuente externa, pero la cantidad y tipo de accesorios suman como información conocida. No son variables, sí, es como semi-cualitativa, cuantitativa, porque sé cuántos accesorios hay, de qué tipo, pero no sé cuánto es el K todavía, porque no lo da de manera puntual, pero sé que solo tengo 4 codos de 90 roscados. Eso es lo que conozco hasta ahora. ¿De dónde salió esto? El enunciado básicamente. Variables tabuladas, entonces propiedades del fluido, entonces agria 100, podemos buscarlos en libros de físico-química, todos esos datos que están acá son de Munson, entonces Munson vamos a leer las propiedades del fluido a 100 grados Fahrenheit y eso está en el apéndice A que les envié también. Aquí sacamos la densidad y la viscosidad que son las que necesitamos. Ambas propiedades a 100 grados Fahrenheit, sistema inglés. Si mi fluido fuera no newtoniano, pues acá en propiedades del fluido las que me interesarían son las que describen el comportamiento reológico. Pues la densidad va, pero lo que ya no diría viscosidad, sino que iría M y N si es ley de potencia, viscosidad plástica, mu0 si es
el plástico de Bingham, o esfuerzo excedencia tau 0 si es plástico de Bingham también. Pues acá ya la densidad siempre va en todos, porque la densidad van todos pues, pero ya este parámetro rheológico viscosidad puede que no sea viscosidad, sino M y N si cumple ley de potencia o los otros parámetros que estén asociados a plástico de Bingham y eso. ¿Listo? Ya esos se sacarían de alguna fuente que nos lo den. ¿Listo? Propiedades del material, tubería de hierro galvanizado, eso también me imagino que es la de Monzón, miremos a ver el dato donde lo leí. Glucosidad de material de Monzón, aquí está, eso decía hierro galvanizado. Galvanizado, aquí está hierro galvanizado, aquí están pies, punto 005 pies, y aquí están milímetros. Y coeficientes de pérdida para codos de 90 roscados, también los saqué son según esto. Vamos a mirar, coeficientes de pérdidas, accesorios. Aquí está. Codos de 90, si no dice nada, uno los toma regular, ¿cierto? Roscados, 1,5. Ese es el campo. Ahí está. Esa es la información que saco de fuentes externas. ¿Qué desconozco? De esa expresión que está acá. La velocidad y el F. Las presiones las tengo, el rol lo tengo, las escalas tengo, el largo de la tubería lo tengo, el diámetro lo tengo. Lo único que no tengo es la velocidad y el factor de fricción. Esas son mis variables desconocidas. Entonces vamos ahora a la parte iterativa. Al ser un fluido newtoniano, puedo utilizar la suposición. Leamos que ese procedimiento. Suponer un valor de factor de fricción F1 en fluidos newtonianos, puedo basarme en el valor establecido en el diagrama de Moody para la respectiva relación E sobre D. Listo. Entonces, esto es un fluido newtoniano, pues ya sabemos que para un newtoniano también podría ser lo mismo o partir del punto 005 que se sugiere en el procedimiento para problemas tipo 3. En este caso, la relación E sobre D sería la rugosidad, que la leímos de las tablas, 0.005 pies, dividido el diámetro, que era un valor conocido, que era 0.33, que ya eso lo hicimos acá arriba, y esa relación E sobre D da 1.5 por 10 a la menos 3, es decir, 0.0015. Entonces, con ese valor yo puedo ir al diagrama de Moody. Vamos a hacerlo. Puedo ir al diagrama de Moody, vamos a copiar mi diagrama de Moody acá, y mirar cuál sería como mi valor semilla o mi valor inicial al hacer la iteración. Claro, no quiere decir que si uno hace esto, la iteración le va a dar de 1, ¿no? Pero digamos, es como un dato como el que puedo partir, ¿cierto? Entonces, acá está el diagramita. Entonces, para este diagrama, busco el valor de la E sobre D que supuestamente tengo. Son 2 ceros 15. 202. Aquí estaría entre estos dos valores. ¿Cierto? Ahí vuelve nuevamente como el problemita de que me dio un valor intermedio. Entonces se supone que esta línea que está acá, es la de 0.001, y se supone que esta que está acá es la de 0.002. Se supone que 0.0015, que es el que yo tengo, debería ser como la mitad. Entonces, ahí uno yéndose como a lo... Ahí sería el 0.0015, que es el que, digamos, me interesa a mí en este caso, porque es mi relaciones sobre D. Entonces simplemente me paro en mi relaciones sobre D y me voy derechito, teniendo en cuenta pues que ese sería como el valor mínimo del factor de fricción. Me voy derechito hasta que toque la línea que corresponde al factor de fricción. Ahí. Sabemos que el factor de Fanning es esta línea, este eje externo. El factor de fricción me daría por entre 0.005 y 0.006. Eso está un poquito más abajo de la mitad, sería la mitad. Pues póngale entre más o menos 0.0052 o 0.0053.
Entonces, ese podría ser mi valor semilla a la hora de hacer la iteración. Vamos a mirar. Ay, el mismo que leí acá. .0053. Listo. Entonces, con ese saco, digamos, mi factor de fricción. Me paro la rugosidad, las relaciones sobre D y me voy derechito. Teniendo en cuenta, pues, el comportamiento, pues, del diagrama de Moody, que llega a un punto en el cual se comporta lineal, pues, derechito. Ese sería mi primer factor de fricción supuesto. El paso que sigue sería determinar la velocidad considerando ese factor supuesto. Entonces yo aquí tengo los datos, pues ya no los había reemplazado, reemplacémoslos de una vez. Ya sabemos que P2 es 0, pues 2 veces P1, acá hago el respectivo reemplazo de los datos, pues como para que me quede más fácil, ¿cierto? Aquí puse revisar unidades, pero yo ya las revisé, sino que es para que ustedes tengan en cuenta que deben checar estas unidades. Entonces ya aquí simplemente lo que hice fue reemplazar por los valores para obtener esta forma más fácil de iterar, que sea solamente reemplazar F y listo, para no tener que repetir los cálculos muchas veces. Supone que esto sería 2 por P1 porque P2 es 0, densidad lo tengo, la suma de las K, sabemos que son 4 codos, entonces sería 4 por la K de un codo que es 1,5, todo lo demás lo tengo, entonces la dejé así en términos de F. Es como para que sea más fácil a la hora de, solo reemplazo F y ya. Entonces, según esto, la velocidad calculada, luego de sacar la raíz, me dio 11.571 pies sobre segundo. Listo. Con ese primer factor de fricción. Luego, entonces, sigue el paso 7, que es calcular el número de Reynolds. Si estamos en fluido newtoniano, el Reynolds normal. Si estamos en fluido no newtoniano, miramos si es Reynolds LP o el otro Reynolds, el de plástico de Bingham. En este caso sería Reynolds para fluido newtoniano, sería la fórmula de Reynolds para fluido newtoniano, con el diámetro que tengo, la velocidad que acabo de calcular con mi primera suposición. En este caso, a mí me dio un Reynolds de 21.554.13, régimen turbulento. Para régimen turbulento ya sabemos que el factor de fricción se puede calcular con el método del diagrama de Moody o método gráfico, el que tenemos ahí, entrando con ¿qué? Con ese Reynolds y la relación E sobre D, o lo podemos hacer con la ecuación de Colebrook, que la podemos sacar de internet o programada, lo que sea. Ya ustedes tienen la página, lo pueden chequear. Yo lo hago siempre con las dos acá en los ejemplos para que ustedes vean que no hay mucha diferencia, para que no se preocupen si lo hacen por Moody, no les va a dar mal, simplemente desde que le da bien, no hay problema. Con Moody, por ejemplo, con esos datos, me da .0072, con la correlación, la página de internet me da .0073, muy poquita diferencia, ¿cierto? Entonces, igual siempre se trabaja con la ecuación de Colebrook, porque no tiene el error de cómo mira ustedes, de torcido, sino que ya es una respuesta más analítica, pues más aproximada de hecho, pues con más decimales, toda esa cosa. Entonces, este es mi factor de fricción recalculado. Entonces, .00713. Debo compararlo con el factor de fricción que supuse al principio, que era .0053. Ahí nos vamos dando cuenta que ese porcentaje de error va a estar alto, va a estar por encima del 3% al menos. Entonces determino el porcentaje de error, valor absoluto del que acabé de calcular, .00713, menos el factor que supuse al principio, el que hice con la ayuda del diagrama de Moody, .0053, dividido el que supuse al principio por 100, entonces ese porcentaje de error me dio 34.53. Es mayor al 3%, acá es 3%, no 5, sino 3, no se puede escribir 3, 5 es 3%, siempre es el margen, el 3%. Porcentaje de error, 34.53, pues es mayor que 5, mayor que 3, tengo que volver al paso 5, o sea, volver a suponer factor de fricción, pero ya esta vez no voy a leer E sobre D para suponer factor de fricción, sino que mi nueva suposición es el que acabé de recalcular en el paso 8. O sea, mi nuevo F1 es este .00713. Entonces, listo, mi nuevo F1, .00713. Con ese F1 vuelvo a recalcular la velocidad, 11.06. Con esa nueva velocidad vuelvo a calcular el Reynolds, 20.602.25, turbulento. Con esa nuevo Reynolds y la ecuación de Colebrook o Moody, vuelvo a calcular el factor, .0072.
Porcentaje de error, miremos, 0.7%. 2 iteraciones y salió. Y un porcentaje de error súper bien, o sea, menos del 1% de error, listo. Ya con este segundo factor, o sea, este 0.00718, o bueno, el segundo que supuse, este acá, 0.00713, ese digamos es el factor apropiado, o sea que mi velocidad es esta, 11.06, y ya, pues el porcentaje de error es muy pequeño. Ya con esa velocidad, pues saco el caudal, que sería la velocidad por el área. ¿Cuál velocidad? La que calculé con el último factor que me cumplió el porcentaje de error, y ya. Miren que es hecho de manera manual, con 2 iteraciones, nos da bien, ¿cierto? O sea que tampoco es que hacerlo manual sea lo peor del mundo, ¿no? Simplemente es hacerlo de manera organizadita y ya. Y listo. Preguntas, comentarios, dudas de este tipo de problemas, de este problema en particular, de alguno de los problemas que hemos visto, de algo. Ya con eso terminamos los problemas tipo 1, tipo 2 y tipo 3 y hasta ahí sería el tema del examen. No sé si tienen alguna pregunta, algo de lo que dije no les cuadró, no importa la duda que sea, no les dé Profe, pena. tengo una pregunta. Sí, Es que tú mencionabas en la clase pasada que hay veces había que se podía despreciar como tal el efecto de las pérdidas por accesorios y eso depende como de la distancia. Pero yo sí, no entendí muy bien en la diapositiva que dice que es 1000 D y pues la es el diámetro interno de la tubería. sí. Entonces no entendí muy bien cuándo sí se desprecia las pérdidas por accesorios. Las pérdidas por accesorios se pueden despreciar cuando la distancia entre dos accesorios es como mínimo 1000 veces el diámetro. Es decir, si entre dos accesorios la distancia, por ejemplo, es 10 metros, ¿cierto? Entonces, usted calcula a qué equivale 1000 veces el diámetro. O sea, el diámetro de la tubería lo multiplica por 1000. Si ese valor, 1000 por el diámetro interno, es más pequeño que la distancia entre los dos accesorios, puede despreciar la pérdida asociada a esos dos accesorios. O sea, que la distancia entre los dos accesorios sea mayor que 1000 veces el diámetro de la tubería. O sea, usted calcula cuánto es 1000 veces el diámetro. Listo, es un valor cualquiera. Y que entonces determina la distancia entre los dos accesorios. Si entre los dos accesorios la distancia es mayor que 1000 veces el diámetro de la tubería, los puede despreciar. Ese sería como el criterio a la hora de poder despreciarla. Y ojo que ahí sería como, tendríamos que analizarlo entre pares de accesorios, ¿cierto? Porque yo ahí desprecio las pérdidas asociadas a esos dos accesorios cuya distancia, digamos, es mayor que 1000 veces el diámetro de la tubería. Pero no quiere decir que todas, sino simplemente la de esos dos accesorios se cumplen eso. Puede ser que haya más adelante otros dos accesorios que estén más junticos, entonces ahí sí tendríamos que tenerlos en cuenta. Pero es eso, entonces usted determina cuánto es 1000 veces el diámetro de la tubería, determina cuánto es la distancia entre los dos accesorios. Si la distancia entre los dos accesorios es mayor que 1000 veces el diámetro de la tubería, entonces las puede despreciar. Ese sería como un criterio que se puede utilizar a la hora de determinar si puedo despreciar o no pérdidas por accesorios. Pero entonces tendríamos que comparar es 1000 veces diámetro interno con la distancia entre dos accesorios. Ya. Ese es como un Listo, criterio. profe. Profe, y la última pregunta. Tú diste una clase de accesorios un lunes, el lunes pasado, este lunes, ¿cuándo Sí, fue? un lunes, el antepasado porque el pasado fue festivo. Pero Eso. sí. Pero no he podido encontrar la grabación. La grabación debe estar en la reunión de Meet. Eso fue una reunión en Meet. Ahí debe estar la grabación, sí. Porque nadie más me la pidió. Ahí debe estar es la grabación. Yo envié invitación y la envié a todos los estudiantes porque era una clase general. Pero si algo me escribes y yo se la mando. Pero eso debió haber quedado, esa grabación, esa clase se grabó y debió haber quedado en el evento. Y en el evento estaban invitados todos, hasta los del viernes. Listo, profe, la voy a volver a buscar. Gracias. Buscar como la reunión y hay demás que le debe salir. Más preguntas, comentarios, dudas.
Profe, es acerca del parcial. Entonces, ¿definitivo ya para el 27 o será que se puede poner para el 30 de agosto? Si lo aplazamos para el 30 de agosto, entra más tema. O sea, entra hasta por eso digo que hasta el tema de hoy para poder hacerlo dentro de 8 días. Ah, Si listo, se profe. corre el parcial de fecha, pues entonces yo el miércoles doy clase y lo que alcancemos a ver también entraría. En teoría Ah, el parcial debería ser toda la unidad, es toda esta unidad, pero como no lo vamos a ver, no, entonces profe, entonces, yo bueno, sí, yo para prefiero el no, 27. yo no prefiero aplazarlo. Tampoco les sugiero no aplazarlo porque ya saben que el parcial no es solamente este tema, sino que Sí, también es los temas verdad. anteriores. Y tampoco para que nos dejemos perder el tiempo, porque probablemente el segundo examen, en menos de un mes también ya estemos planeando el segundo examen, porque es terminar esta unidad y ver bombas. Y ver Ah, bombas listo, es profe. muy cortico. Entonces mejor, pues yo sugiero no aplazarlo, No, entonces mejor no. pero si la mayoría está de acuerdo en aplazarlo, normal. Pues. No, 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 profe. Ok, dice la gente, pues no, mejor entonces el día que usted dijo. Y una preguntita, entonces el parcial va a ser individual o cómo va a ser. Por el momento he pensado que sea individual, por el momento, pero Sí. yo igual les confirmo, pues por el momento sería individual. Ah, listo, profe. También he tenido, pues sí, como no he pensado bien los puntos, entonces dependiendo de los puntos, pero si es en grupo, pues obviamente yo les avisaría más tardar el lunes, pues. Pero por ahora individual. Ah, bueno, profe, muchas gracias. ¿Listo? Y por fin, profe, para que nos avises para empezar como también a estudiar pues, con la pareja que no se vaya a hacer y programar bien el parcial, profe, por fin. No, pues igual sí, por ahora es individual, pues, entonces todavía es eso no me acuerdo. Bueno, yo creo que el semestre pasado sí lo hice en parejas, pero no me acuerdo, pues era muy largo. Pero bueno, eso todavía no. Por ahora es el examen dentro de 8 días, en horario de clase, de 2 a 4, pues tienen hasta las 4:30 para enviar la solución, pues la media hora de más por si tienen que escanear y todo eso, o sea que no va a ser tan así, y es individual, porque igual no he mirado bien la solución. Tengo que solucionarlo bien y cuando lo solucione me doy cuenta si sí requiere de pronto que sea de parejas. Pero ya después yo les aviso. A más tardar el lunes, como el lunes tenemos las asesorías de los proyectos de la mayoría, pues yo les escribo un correo en caso tal de que modifiquenlo y sean en grupos o en parejas. Pero por ahora individual. Pues, pueden igual estudiar con sus compañeritos. Igual si es en pareja, pues usted estaría con el compañerito con el que siempre estudia. Entonces, no hay problema. Bueno. Más preguntas, comentarios. Bueno, este problema no está resuelto como tal, no lo tengo resuelto, no lo vamos a resolver, pero también es un problema muy interesante que quiero que compartamos. Y también les sugiero que lo hagan. De todas maneras, también está resuelto en el libro de Monzón, pero es tipo 3. Es tipo 3, ahí está tipo 3, pero miremos a ver si podemos identificar que es tipo 3, pero tiene un par de detalles que me parece importante que también tengamos en cuenta. O sea, que sería bueno que intenten hacerlo. Siguiendo el procedimiento tipo 3, ahí se dan cuenta si se interiorizaron el procedimiento tipo 3 y si tienen alguna duda me preguntan o en el libro también está solucionado, pues como el libro lo soluciona diferente me pueden preguntar. Pero entonces, dice agua 60 Fahrenheit y listo. Agua 60 Fahrenheit, propiedades del agua, listo. Esa es agua a esa temperatura, el agua líquida, igual el dibujo lo muestra. Circula del depósito A, ese es el depósito A, al depósito B a través de una tubería de hierro galvanizado de 1700 pies de longitud. Hierro galvanizado, podemos sacar rugosidad, ya hay pérdidas por fricción. 1700 pies la longitud, listo. Caudal, 26 pies cúbicos sobre segundos, como muestra la figura. De la tubería tenemos el material, con eso tenemos la rugosidad, tenemos la longitud, 1700 pies, pero no dice nada del diámetro. No menciona el diámetro de la tubería. Bueno, es tipo 3, sabe que es el diámetro. Y tenemos el caudal, 26 pies cúbicos sobre segundo, pero para que con el caudal, pues no podemos hallar diámetro porque no tenemos la velocidad. Entonces sí es tipo 3, ahí se daría uno cuenta que es tipo 3, como se muestra en la figura. El sistema contiene una entrada de borde agudo, sharp edge, y 4 codos de 45 grados bridados. Determinar el diámetro necesario para la tubería. Listo. Determinar diámetro tipo 3. Ya vimos que se cumple tipo 3. Y están dando información
de los accesorios, el muñequito también lo muestra, pero da la información de los accesorios, que son 4 codos de 45, ahí están los 4 codos, 1, 2, 3, 4 codos, y es que una entrada de borde agudo, es esta la entrada. Cuando hablamos de entrada tubería, o sea que el fluido entre. Como el fluido viene de 1 a 2, esta sería la entrada tubería, ¿cierto? Y le dicen el tipo de entrada. No sé si recuerdan que una vez yo estaba hablando de los accesorios y les decía que hay unas que se llaman es que reentrada, que es como cuando un pedazo de la tubería entra como al tanque, otra que es de borde redondeado, ¿cierto? Y otra que es esta, que es de borde agudo. Eso tiene también sus coeficientes de pérdida. Entonces, esto también es un accesorio, ¿cierto? Esa entrada de borde agudo. Listo. Hay dos cosas. Profe, qué pena, la del tanque no generaría pérdidas también. Sí, a eso vamos, pero eso es una salida. Entonces hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta en esto. La primera ya nos la acaban de decir y es, acá cuando, eso también es un accesorio, acá lo dice de manera directa que entra de borde agudo, ¿cierto? Pero también está esta salida, ¿cierto? Cada vez que la tubería o el fluido deja la tubería y entra a un tanque, un reservorio, un reactor, lo que sea, también se debe considerar. Entonces, este también es otro accesorio que hay que tener en cuenta, así no esté, digamos, acá mencionado en el enunciado, pero en el dibujo se ve que el fluido cuando pasa por la tubería, deja la tubería y entra a este tanque. Ese accesorio también es una salida de tubería y la podemos asumir también como borde agudo. Entonces realmente tenemos 6 accesorios. Tenemos 1, 2, 3 codos de 45 bridados, lo dice el enunciado, esta entrada a la tubería que es de borde agudo y también tendríamos que considerar esta salida. Esos accesorios, esas pérdidas, están por ejemplo en los de Sengel, pero como este problema es de Munson, pues también está acá, coeficientes de pérdida, entradas y salidas de Munson. Ahí pueden sacar eso, o sea, no sé si se acuerdan, sí, yo creo que se van a acordar, eso fue hace poquito. Reentrante, borde agudo, redondeada, semirredondeada. Entonces acá, por ejemplo, tenemos para las entradas, cuánto vale la K. Y para las salidas, aquí están, estos ya son salidas, el flujo deja la tubería, también tenemos las mismas, reentrante, borde agudo, semirredondeada, completamente redondeada, en todas es 1 el coeficiente de pérdida. Entonces esa pérdida o ese accesorio también tendrían que incluirlo a la hora de resolver el problema, ¿cierto? O sea que ustedes acá, no lo dice el enunciado, pero en el dibujo muestra, digamos, una situación adicional que puede generar perturbación en el flujo y que va a generar pérdida. Entonces, no omitir esta pérdida que está acá. Ese es la primera cosa para que tengan en cuenta a la hora de solucionarla. La segunda, no sé si alguno me lo dice, tiene que ver, por ejemplo, acá lo más lógico sería hacer un Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2, ¿cierto? El punto 1 y el punto 2 se encuentran sobre las superficies, aquí 1 y 2. Si decimos el Bernoulli entre 1 y 2, ¿qué podemos decir, por ejemplo, de ese balance de energías? ¿Qué energías podríamos despreciar o qué términos podríamos despreciar si hacemos un Bernoulli entre 1 y 2? Profe, desperdiciamos energía cinética. Desperdiciamos energía cinética. Podemos despreciar la energía cinética, sí, cuando tenemos, bueno, sí, la velocidad la podemos despreciar, la podemos aproximar a 0. No sé si recuerdan cuando hablábamos en vaciado de tanques, de cuando yo tengo una superficie, ¿cierto? Un tanque, perdón, y se está, digamos, descargando el agua o el fluido por un orificio, un chorrito, yo puedo decir que el área, porque acá no tengo información sobre esa área arriba de los depósitos, yo puedo decir que el área allá arriba es muy grande en comparación con el área de la tubería, entonces que la velocidad arriba podemos decir que es despreciable en función de la ecuación de continuidad que dice que caudal es igual a velocidad por área. Entonces yo puedo decir que arriba, pues estamos haciendo el Bernoulli no hasta aquí, no de aquí en este punto a este punto, porque acá sí tendríamos que considerar la velocidad en función de del área de los tubos. Estamos diciendo que el Bernoulli lo estamos haciendo desde las superficies, ¿cierto? Mire que es desde arriba de la superficie del tanque hacia la superficie del otro.
Entonces yo puedo decir que las velocidades arriba en el punto 1 y en el punto 2 son despreciables, o sea, que son prácticamente ceros, porque esa área es muy grande en comparación con el área que tiene la tubería, el área de flujo. Profe, ¿usted por qué dice que son muy grandes? Si ahí no dice. Por eso, porque no dice, entonces, como yo no tengo información sobre la velocidad arriba, no tengo una área para poder sacar la velocidad ni relacionar, yo puedo decir eso, que arriba, si tuviera la velocidad, pues para qué me pongo a suponer cosas, ¿cierto? O si tengo el área, pues todo lo puedo relacionar con caudal. Pero si arriba no tengo nada, yo puedo decir eso, que arriba el área es más grande que el área de flujo por la tubería, entonces que arriba y en el punto 2 también, pues en las superficies, la velocidad tiende a cero, es despreciable, entonces esas velocidades irían. Listo. Eso por un lado. Y por otro lado, Profe, pero sería la velocidad en ambos tanques. en las superficies, sí. Podemos decir que las superficies son, las velocidades son cero. O sea, que esta superficie, acá en este punto, en esta superficie, haga de cuenta que este tanque está completico, aquí está un pedacito, es completo, que acá arriba la superficie y acá en esta otra superficie las velocidades son despreciables. Ojo, la velocidad en la superficie, si usted está haciendo el Bernoulli entre 1 y 2, no estoy diciendo que la velocidad por la tubería sea cero. La velocidad por la tubería depende del área de esa tubería y el caudal, ¿cierto? Y ahí la velocidad que aparece en la fórmula de pérdidas es la velocidad por la tubería. O sea que cuando usted haga el Bernoulli, pues va a poder cancelar B1 y B2 porque son las velocidades en las superficies, pero le va a aparecer nuevamente la velocidad al de reemplazarla por pérdidas, tanto por fricción como por accesorios, porque acá tiene las dos, pero esa velocidad ya corresponde a la velocidad que está por acá, por la tubería, que esa sí no es cero. La que es cero es como acá en la superficie. ¿Listo? Y Profe, una pregunta. sí, dale. Si el punto no estuviera en la superficie del tanque, sino en la entrada donde dijiste de la No, por, tubería, ya las pérdidas por esos dos accesorios, pues el punto 1 estaría en la entrada de la tubería y el punto 2 en la salida de la tubería, ya no sería como factible ponerlos, pues no, las pérdidas por esas dos. usted incluye solamente las pérdidas que estén entre los dos puntos en los cuales usted está haciendo el balance. Entonces, si estamos haciendo el balance, no desde 1 y 2, sino que lo estamos haciendo desde este punto hasta este punto, pues ahí no tendría que incluir ni esta salida ni esta entrada, solo incluiría las pérdidas por fricción y las pérdidas asociadas a estos 4 accesorios. Y ya. Ah, listo, profe, gracias. Acá podríamos cancelar las velocidades de acá y acá porque se supone que es la misma área. Ahí no las cancelamos porque sean cero, sino es porque serían la misma. Pero tendríamos un problema y es que yo no conozco la presión acá ni la presión acá. Entonces saldrían esas dos incógnitas. Mientras que si lo hago entre 1 y 2, aparte que puedo cancelar las velocidades, ¿cierto? Hay otra cosa y es que ambos tanques, en teoría, según el dibujo, estarían abiertos a la atmósfera. Si están abiertos a la atmósfera, la presión acá es cero, manométricamente, y la presión acá es cero. Por eso es más factible hacer el Bernoulli desde superficie a superficie, porque puedo omitir más términos que si lo hago desde acá hasta acá, que quizás me ahorre las dos pérdidas a la hora de plantear la ecuación, pero tendría un problemita y es, bueno, las velocidades las puedes cancelar porque tanto acá en este punto como en este punto el diámetro es el mismo, entonces caudal igual a velocidad por área, la velocidad las mismas se van, pero no sabes cuánto es la presión acá. Entonces ahí ya ni modo de decir que la misma presión atmosférica, ni decir que, porque eso se supone que es un fluido en movimiento, entonces ya no sabríamos cuánto es la presión acá y acá, entonces ahí ya el problema se complica. Entonces por eso es que el Bernoulli se hace 1 a 2, incluyendo todas las pérdidas que hay, porque pues al plantear el Bernoulli pues voy a poder despreciar esos términos de presión y de velocidades. Sí, esas serían como las dos claves a la hora de resolver el problema, por si lo quieren hacer o si lo van a estudiar, bueno, o si luego hacen uno parecido. Tener en cuenta entonces esas pérdidas asociadas a la salida de la tubería, esa sería una de borde agudo, y tener en cuenta lo que tiene que ver con las velocidades y las presiones sobre las superficies. ¿Listo? ¿Preguntas o algo más que mencionar? Listo. Entonces, como les había dicho, para que terminemos, vamos a repasar nuevamente un poquito lo que tiene que ver con esto de los tubos, lo de diámetro nominal, diámetro interno y cédula.
más que todo para que lo tengan en cuenta, esto no entra en el examen, para que no piensen pues que esto es más que todo para lo del proyecto, ¿cierto? Y para que tengan, digamos, no tengan dificultades a la hora de leer las tablas de tuberías estándar o tuberías comerciales. ¿Listo? Entonces, estábamos hablando de, bueno, hablando de los diámetros que podemos encontrar. Básicamente tenemos un diámetro interno, que es el diámetro por el cual pasa el fluido, que yo les había dicho que ese diámetro interno es el que usted calcula aplicando Bernoulli. Pues el flujo del fluido es por esa área, o sea, el área interna. Pero las tuberías tienen un espesorcito, ¿cierto? Y también un diámetro externo. Entonces acá vemos, por ejemplo, en esta imagen, el diámetro interno es por donde pasa el fluido y este es el externo, ¿cierto? Considerando como el grosor de la pared de la tubería. ¿Cómo puedo relacionar el interno y el externo? Entonces, el interno, más 2 veces el espesor por arriba, espesor por abajo, me va a dar el externo. Entonces, el diámetro externo es el diámetro interno más 2 veces el espesor. 2 veces, ¿cierto? Porque eso es un área circular, entonces, tanto para arriba como para abajo hay espesor. O sea, el espesor es el grosor de la tubería. Entonces, claro, como es una circunferencia, tengo que sumar hacia ambos lados ese espesor. Entonces, el diámetro externo es 2 veces el espesor más el diámetro interno. Listo. Ya sabemos que entonces, ese espesor de la tubería va a depender de la cédula. Y la cédula se calcula a partir de la presión interna. La presión interna máxima que va a soportar el material. O sea, entre mayor sea la presión interna, yo necesito que la pared de la tubería sea más gruesa para evitar, por ejemplo, que se rompa la tubería, ¿cierto? O sea, como, claro, si por dentro va a haber una presión mayor, entonces yo no quiero que esa presión haga que la tubería se rompa, ¿cierto? Entonces, entre mayor sea la presión, se supone que mayor va a ser la cédula, y entre mayor sea la cédula, mayor es el espesor. ¿Listo? Entonces, el espesor, como el grosor de la tubería, que está relacionado con la cédula, y eso inversamente o implícitamente con la presión que soporta. Mayor presión implica que yo requiera una mayor cédula, un espesor más grueso. El diámetro interno es por donde pasa el fluido. El diámetro externo, digamos que corresponde a ese diámetro interno, más 2 veces el espesor. Yo en mis cálculos de Bernoulli, de caudal igual a velocidad por área, en todos esos cálculos, trabajamos con diámetro interno. Y hay otro diámetro que se llama el NPS o Nominal Pipe Size en sistema inglés, o DN, diámetro nominal, que es en sistema internacional, pero básicamente es como una especie de nomenclatura. Es una nomenclatura ya estandarizada que básicamente es la que usted le dice al señor: véndame un tubo de media pulgada. No quiere decir que el diámetro interno sea media pulgada, no quiere decir necesariamente que el diámetro externo sea media pulgada. Es el nominal. Para eso hay unas tablas y usted se puede fijar cuál es, digamos, el diámetro real que está por interno. ¿Listo? Entonces, es el diámetro nominal, es como el estandarizado nominal, como viene como de la palabra nombre, es como se han dado la nomenclatura. De hecho, no es, digamos, un valor estándar ni hay una relación. Para eso están las tablas, para usted saber cuál es el nominal, cuál es el interno, cuál es el externo, y eso también depende de la cédula. ¿Listo? Entonces, en las tablas uno busca en función de la cédula cuál, digamos, podría ser el diámetro nominal que más se ajusta a sus requerimientos. La cédula, entonces ya sabemos que corresponde a 1000 por la presión máxima que va a soportar la tubería. Usted debe saber cuál es la presión máxima que va a alcanzar su tubería. Esa presión manométrica en PSI, por ejemplo acá, dividida el esfuerzo máximo que puede soportar el material. Eso ya depende del material. Esta es la fórmula usual, pero se sugiere, para evitar, digamos, riesgos, multiplicar esa fórmula, ese 1000 P sobre S, por un factor de seguridad. El factor de seguridad recomendado en la mayoría de textos de ingeniería de hidráulica o de tuberías, de diseño de tuberías, es que esté entre 3 y 4. Entonces no dicen ni 3 ni 4, entonces en teoría, si usted coloca el factor de seguridad de 4, va a tener, digamos, más seguridad de que quizás esa tubería no vaya a fallar, ¿cierto? Entonces es como darle una gabelita de más. Entonces, factor de seguridad de 4. Entonces sería 1000 por P sobre S por 4.
Esa sería el valor de la cédula. ¿Qué va a dar un valor? No creo que sea muy poco, pues poco probable que no que dé un valor exacto, por ejemplo 10, 20, tal. Entonces lo que yo hago es buscar para mi material acero inoxidable 316, 304, las tablas para las tuberías se pueden buscar como tablas de especificación de tuberías. Y ahí van a salir, o el mismo proveedor, ya, le va a mostrar tablas como estas, donde salen todas las cédulas disponibles. Entonces usted tiene que ajustarse a alguna de las cédulas disponibles. ¿Cómo se ajusta? Redondeando el valor que usted tiene al valor de cédula reportado más cercano por encima. ¿Cómo así, profe? Si me da ese cálculo 1000 por P por 4 sobre S, me dio 8. Mi valor más cercano es 10, entonces necesito una cédula 10. Profe, me dio 25. ¿Lo lleva a 20? Pues está 20. No, o 22, está más cerquita a 20 que a 30. No, usted siempre tiene que ir a la condición que le garantice mayor seguridad, menos riesgo de accidente, menos riesgo de falla. Entonces, escoge la de 30. La de 30 en teoría va a ofrecerle tuberías más gruesas que la de 20. Menos riesgo de que falle, haya alguna catástrofe. Entonces, siempre lo redondea al valor que acá no es que va a empezar a iterar, no. Ah, bueno, me dio 61, profe, me dio 61, pues usted sí cree que es mejor 80, si consiga la de 80, no hay problema. Listo. Eso por un lado, eso es lo que tiene que ver con la cédula. Cuando tenemos lo de la cédula, entonces ya las mismas tablas de tubería en una misma tabla como esta, por ejemplo, acá vemos que está el diámetro nominal, el diámetro externo, la pared, el grosor de la pared, el espesor de la tubería, bueno, y así. Aquí están otras que tiene más completas. Este ya le dice, por ejemplo, para todo esto son cédula 40, le reporta PySibes, que es como el diámetro nominal, el NPS, le dice cuánto es el diámetro interno, el externo. Entonces ya usted ya seleccionó la cédula que le tocaba, entonces ya busca acá, en función de su diámetro interno, cuál sería el valor de diámetro interno de los que maneja esa tubería, que se aproxima más al suyo, también por encima. Profe, mi tubería me dio un diámetro de 0.63 pulgadas. Te dio 0.63 pulgadas, listo. Ah, bueno, está aquí 0.62, más fácil ver el 0.82. Listo, entonces ya ahí, claro, cambiar el diámetro real va a hacer que modifique, por ejemplo, la velocidad y esas cosas del cálculo inicial, pero no va a ser como un cambio tan así grande, ¿cierto? Entonces ya usted busca acá con el diámetro interno cuál se aproxima más, siempre prefiriendo por encima a su diámetro interno, y con eso viene y ya entonces sabría cuál, por ejemplo, es el valor de su diámetro nominal, ¿cierto? Entonces, bueno, no sé, a Jaime le dio un diámetro interno de 1.40 pulgadas. Ah, bueno, entonces Jaime vino, ya determinamos que era cédula 40. Entonces a 1.40 hasta 3.2, bueno, entonces vamos a escoger este de 1.61, entonces a mí me correspondería un diámetro nominal de 1,5 pulgadas, ese es mi diámetro nominal, y ese diámetro nominal de 1,5 pulgadas me daría un tubo, o me corresponde a un tubo con diámetro interno de 1.61 pulgadas y diámetro externo 1,9. Ya, entonces él sabe que si va a cotizar o algo, dice, me dame un tubo de acero al carbono de 1,5 pulgadas de NPS, diámetro nominal. Listo. Cuando tenemos la tabla así es muy fácil, porque entonces usted ya busca para su cédula y busca en función del diámetro interno. Pero ahora también la podemos tener, esta tabla yo creo que la tengo acá desarrollada, desglosada, y también las pueden encontrar así, que tampoco es problema. De hecho, ahora miramos brevemente una búsqueda de internet y vemos que también las podemos encontrar más fácil de la otra forma. Sí, que se ve tubería, espere. Hoja especificación. Dimensiones tuberías. Esa tabla que yo tengo ahí mucha edita es esta. Que así también es común que encuentren ustedes las tablas para sus materiales. Mire que esta tabla presenta las cédulas, entonces usted ya se ajusta a la cédula que le corresponda, pero reporta el diámetro nominal,
y el externo, ¿cierto? Todos esos datos que están acá corresponden al espesor. Entonces mire que esta tabla, si la encuentran así, no les va a reportar de manera directa el diámetro interno, sino que les reportas el externo. Y usted se supone que va a seleccionar su tubería en función del interno, ¿cierto? Entonces lo que tocaría hacer es como devolverse. Buscar, por ejemplo, a estos externos, restarles 2 veces lo que correspondería al espesor, y ahí sabría cuál sería el diámetro interno asociado al suyo. Pues asociado, perdón, a este diámetro de acá, y buscar cuál se aproxima más. Puede ser un poquito más engorroso, pero lo digo es porque buscando en internet uno puede encontrar las tablas así. O sea, que no presenten información específica o explícita sobre el diámetro interno, sino que presente así. Entonces, se supone que usted debería, bueno, se supone que escogimos estos 16 pulgadas de diámetro nominal. 16 pulgadas, se supone que 16 sería el diámetro, en este caso externo también. Entonces el interno, por ejemplo, si es esta cédula 10, sería 16 menos 2 por punto 250, o sea, 15,5. Entonces esto tendría un diámetro de 15,5. Si el diámetro que usted calculó es 15,4, pues se le serviría. Entonces ahí tendríamos que hacer un calculito adicional para poder buscar bien. Entonces, para que lo tengan en cuenta, por si encuentran las tablas así. Y de hecho, no es que sea poco común. De hecho, yo ahora me puse a buscar, ejemplos, y encontré que la mayoría eran así. Hagamos una búsqueda acá rápida para que vean que es más fácil encontrarlas así, son más menos completas, para que no tengan problema. Entonces, por ejemplo, 304, steel, vamos a ver si así encuentro esto. Stainless steel, bueno, hay varios aquí, buscan imágenes para ver de una vez que sí sean tablas y no propaganda. Sí, hay tablas. Usted busca así como yo busqué, y esa, por ejemplo, tablas. Miremos a ver una que sea como bonita. Vamos a ver esta. Visitar página. Pero sí pueden hacer la búsqueda, pero como les digo, puede que no encuentren la tabla así completa como la que yo tengo en la diapositiva, que tiene diámetro interno y los otros, sino que no. Mira, aquí incluso especifica bien la tubería. Muy bien, señor proveedor. Necesito la tabla, no sé si ahí no está. Bueno, no estaba aquí la tabla. Sino que esto está en cédula. Bueno, aquí sí está la tablita. Por ejemplo, no sé esto para qué sería, para qué material es. Me imagino que es para el 304 que yo busqué. Pero bueno, estas tablas sale así. Mire que en esta tabla sale como la que yo tengo en la primera diapositiva. Cédulas, sale diámetro nominal. NPS es porque esto está en pulgadas, sistema inglés. DN es porque es diámetro nominal. Lo mismo, solamente que acá está como la nomenclatura que se sigue en sistema inglés y acá en internacional. O sea que, por ejemplo, si usted le dicen NPS, le están diciendo que eso es 1/8 de pulgada. Diámetro nominal, o sea, como el comercial. Y si le dicen 6DN, quiere decir que es 6 milímetros. ¿Listo? Es las dos formas de, digamos, nombrar los tubos en contexto comercial, sea la forma NPS, que quiere decir en sistema inglés, o sea, por eso es que por lo general nosotros lo trabajamos como en inglés, ¿cierto? Tuve media pulgada, 3/4 de pulgada, entonces NPS, pero también en otras partes, en Europa, en otras partes, incluso también en Latinoamérica, se reporta como diámetro nominal, que es lo mismo, pero solo que en milímetros, listo, te lo de menos. Acá aparecen las cédulas, usted se ubica la cédula que cumpla, pero mire que él no saca la columnita de diámetro interno, sino que saca la columnita de diámetro externo y de los espesores. Todos estos son espesores. Thickness. Listo. Entonces le toca a uno buscar en función, bueno, es externo que está ahí, le resto 2 veces el interno, perdón, 2 veces el espesor, para saber cuánto sería el interno, y ahí busco cuál sería el que se aproxima más al mío. Es eso.
Con las cédulas también hay otra cosa que no hemos hablado, pero eso también tiene que ver con la cosa comercial. Mire que hay cédula 10, cédula que es que 10S, cédula 40S, cédula estándar en la misma 40, cédula 80S, cédula XS. Estas letricas quieren decir strong. O sea, 5S strong, 10 strong, XS es extra strong y XXS quiere decir doble extra strong. O sea, estas que tienen la S en teoría son tuberías más resistentes que las que no tienen, digamos, esa S. O sea, una cédula 10S, las tuberías son más fuertes, más resistentes a la presión que una 10 solita. No hay problema si usted escoge la 10, solo que la 10S, digamos, garantiza mayor resistencia. La S es de strong y XS no es de tamaño XS, sino extra strong. O sea, es mucho más resistente. Por si encuentran, por ejemplo, también las tablas. Mire que esto fue sacado de internet de un proveedor X, ni siquiera sé bien de qué materiales, pero puede que las encuentren así, entonces no se enreden. Ah, profe, y si me sale 10S y 10, y mi cédula es 10, ¿cuál escojo? Puedes escoger la 10 o la 10S. Desde que tenga el 10, al principio es la que usted calculó con la fórmula P sobre S por 1000 por 4. Solamente que la S le va a dar a usted de cierta manera más seguridad de que su material, de que su tubería le va a resistir a la presión. Pero si ya de pronto ya usted aproximó mucho, ¿para qué más resistencia? Si ya con el mero hecho de tener un factor de seguridad y con el mero hecho de ya haber redondeado hasta 10, ya le da cierta resistencia. Y su proceso no es un proceso que esté muy a ras y que las presiones no van a subir mucho, no es necesario darle ni la S, ni la extra S, ni XXS. Listo, pero es para que lo tengan en cuenta de pronto a la hora de leer, por si no encuentran las tablas de sus materiales, ahí a la mano. Y por favor, como el lunes en la revisión, pues sería bueno que tengan a la mano la tabla de donde sacaron, o la referencia de donde seleccionaron la cédula y los diámetros de su tubería para que verifiquemos que sí lo hayan hecho bien, para que de ahora en adelante pues trabajen con los diámetros como son. Listo, para que lo tengan en cuenta. Listo. Ahora sí, ahí sí terminamos. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario o algo que decir de pronto de esto o de pronto de los ejercicios. No, bueno, entonces ya saben, el lunes los horarios de las asesorías, de las revisiones, lunes y miércoles. El miércoles podemos también hacer atención de dudas por el examen, por si de pronto tienen ya dudas de aquí al miércoles. Ya saben, pues del examen entra hasta problemas tipo 3. Sugerencia revisar los ejercicios que hicimos en clase, ese que está ahí, que no hicimos de pronto para que se familiaricen con el procedimiento general. Ya ustedes miran qué estrategia usan para iterar. Y ya, entonces así quedamos. Listo, los grupos que teníamos programada la asesoría, si quiere hagámosla de una vez acá, pues ya son las 4 para que no vayamos a la sala de Meet, hagámosla si quieren acá la asesoría y ya los demás, entonces si algo ya el lunes hablamos. Listo, esté muy bien, chao. Creo que no les he enviado, no les he enviado la solución del ejercicio tipo 2, ¿cierto? Yo no creo que no se las he enviado, ahora se las envío de ese problema tipo 2 que vimos hoy. Ahora se las envío también porque creo que no se las he enviado. Eso es como lo único que no les he enviado. Listo. Que estén muy bien, muchachos. Chao. Dale, profe, gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, que estén muy bien.